Esperanza Morales cerró los ojos con fuerza y los volvió a abrir, esperando que esta vez las letras del recibo de luz se vieran más claras. Pero no, las cifras seguían difusas, como si alguien hubiera puesto una cortina transparente entre ella y el papel. Con 67 años, había comenzado a notar que cada mañana su mundo se volvía un poco más borroso, un poco más incierto. «Ay, virgencita», murmuró mientras acercaba el recibo a apenas unos centímetros de su rostro. En la cocina de su casa en Guadalajara, rodeada del aroma familiar del café de olla que preparaba cada mañana desde hacía 40 años, Esperanza sintió esa punzada de pánico que ya conocía bien. ¿Y si mañana no pudiera leer ni siquiera acercando tanto el papel? ¿Sientes que cada día ves menos claro? ¿Te da miedo no poder hacer las cosas que siempre has hecho? Hay algo que probablemente tiras a la basura cada vez que cocinas calabaza y que podría ser la clave para recuperar la nitidez de tu vista. Comenta si sí, tú también has notado que tu visión ya no es la misma. Quiero saber quién más pasa por esto. Esperanza dejó el recibo sobre la mesa de madera desgastada donde había desayunado con su esposo durante 30 años hasta que un infarto se lo llevó hace 5. Ahora desayunaba sola, pero mantenía la rutina como si él fuera a aparecer en cualquier momento pidiendo sus huevos rancheros y tortillas recién hechas. La casa de 2 plantas en la colonia americana había sido su refugio durante décadas, pero ahora se sentía como un laberinto lleno de obstáculos invisibles. Se dirigió al espejo del pasillo, ese mismo donde se había peinado para ir a misa cada domingo durante décadas. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer de cabello plateado recogido en un chongo, pero sus propios ojos le parecían extraños, como si los viera a través de un cristal empañado. Intentó distinguir las pequeñas arrugas alrededor de sus párpados, esas que su esposo solía llamar las huellas de tus sonrisas, pero ya no las veía con claridad. El problema había comenzado sutilmente 6 meses atrás. Primero fue la dificultad para enhebrar la aguja cuando bordaba manteles para vender en el tianguis de los domingos. Después, confundió el azúcar con la sal al preparar agua de Jamaica para sus nietos. Luego vino el día que se perdió en su propia colonia, una zona que conocía como la palma de su mano, simplemente porque no pudo leer el nombre de las calles. «Mamá, ¿estás bien?». La voz de su hija Patricia la sobresaltó desde el teléfono. Esperanza no se había dado cuenta de que había marcado. «Sí, mija, solo quería escuchar tu voz, no quería preocuparla». Patricia ya tenía suficiente con sus propios hijos adolescentes y el trabajo en la oficina de gobierno. Además, trabajaba dobles turnos desde que su esposo había perdido el trabajo en la fábrica de textiles. «¿Segura? Te escucho rara. ¿No estarás enferma?». Esperanza miró hacia la ventana de la cocina, donde antes podía distinguir perfectamente a la señora Carmen regando sus geranios en el patio de enfrente. Ahora solo veía una figura difusa, moviéndose entre manchas de colores. Los geranios rojos que tanto admiraba cada mañana se habían convertido en simples borrones rojizos. «Es solo que, bueno, creo que necesito anteojos nuevos». «Mamá, hace apenas 6 meses te compramos unos nuevos en la óptica del centro. ¿No te acuerdas? Costaron 2,000 pesos. Claro que se acordaba. Los anteojos estaban sobre la mesa, pero cada vez parecían ayudar menos. Era como si su vista se deteriorara más rápido de lo que cualquier lente pudiera corregir. El optometrista había dicho que era normal a su edad, que probablemente se trataba de cataratas tempranas, pero que aún no era momento para una cirugía. «Tal vez necesito unos más fuertes», insistió Esperanza, aunque en el fondo sabía que el problema era más serio. «Mamá, ¿por qué no vas con el doctor González? Él te conoce desde hace años». Después de colgar, Esperanza se quedó parada en medio de su cocina, sintiéndose más sola que nunca. A su alrededor estaban todos los objetos familiares en las ollas de barro, heredadas de su madre que había traído desde Michoacán cuando se casó, el molcajete donde preparaba salsas desde que tenía 20 años, las fotografías de sus nietos pegadas en el refrigerador con imanes de la Virgen de Guadalupe. Pero todo parecía estar perdiendo definición, como si alguien estuviera ajustando lentamente el enfoque de su vida hacia la oscuridad. La cocina había sido siempre su reino. Ahí había preparado miles de comidas. Había consolado a sus hijos cuando estaban enfermos con caldos humeantes. Había celebrado cumpleaños y navidades. Las paredes amarillas que ella misma había pintado hacía 10 años ahora se veían grises y deslavadas.
no porque hubieran perdido color, sino porque sus ojos ya no podían captarlo correctamente. Se acercó a la alacena para sacar los ingredientes del almuerzo. Tenía calabaza para hacer un guisado, como hacía cada semana desde que podía recordar. Era uno de los platillos favoritos de su difunto esposo, y mantener esa tradición la hacía sentir menos sola. Al partirla por la mitad con el cuchillo grande que había heredado de su suegra, las semillas resbalaron entre sus dedos y, como siempre, las dejó caer directamente en el bote de basura. Nunca se le había ocurrido que pudieran servir para algo más que para ensuciar. Mientras pelaba la calabaza, sintió una lágrima rodar por su mejilla. No era solo por la vista, era por el miedo a tropezar en la calle y romperse una cadera como le había pasado a su comadre Esperanza. El miedo a no reconocer a sus propios nietos cuando fueran a visitarla. El miedo a no poder vivir sola, a convertirse en una carga para sus hijos que ya tenían suficientes problemas económicos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su vecina, la señora Lupita, una mujer de su misma edad que vivía en la casa de al lado desde hacía 15 años. Esperanza, ¿puedes venir un momento? Necesito que me ayudes a leer una receta que encontré en una revista. ¿Sabes que sin mis lentes no veo ni jota? ¿Es que? Estoy ocupada ahorita, mintió. La verdad era que ya no confiaba en su capacidad para leer nada, ni siquiera para ayudar a otros. La semana anterior había confundido cucharada con taza en una receta y había arruinado un pastel que estaba preparando para el cumpleaños de su nieta. ¿Estás segura? Pensé que podríamos tomar café y platicar. Hace días que no te veo. Cuando colgó, se dio cuenta de que estaba aislándose. Poco a poco, había dejado de bordar con las señoras del grupo parroquial porque ya no podía distinguir los colores de los hilos. Había dejado de leer las novelas que tanto disfrutaba, especialmente las de Corín Telado, que compraba cada mes en el puesto de revistas. Incluso había dejado de cocinar algunos platillos porque no podía distinguir bien los ingredientes y tenía miedo de confundir la sal con el azúcar. O peor, usar algo que estuviera descompuesto. Se sentó en su silla favorita, esa mecedora de mimbre que había comprado en Tlaquepaque durante su luna de miel, donde solía coser mientras veía sus telenovelas vespertinas. María la del barrio había sido su favorita, pero ahora la pantalla era solo una mancha luminosa con voces que no lograba conectar con rostros definidos. Los colores se habían vuelto apagados, los contornos borrosos, y seguir la trama se había vuelto imposible. Diosito, susurró, mirando hacia el pequeño altar que tenía en la esquina de la sala, donde una veladora parpadeaba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. No me quites la vista, es lo único que me queda para ser yo misma. Recordó cómo su madre había perdido la vista a los 75 años debido a diabetes, y cómo había tenido que mudarse con ellos durante sus últimos 5 años. Recordaba la frustración en el rostro de su madre cada vez que tropezaba o derramaba algo, la manera en que se disculpaba constantemente por dar molestias. Esperanza había jurado que nunca sería una carga para sus hijos, pero ahora parecía que el destino tenía otros planes. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje que ella misma había tejido para su boda, creando patrones de luz que antes podía apreciar en cada detalle. Ahora solo distinguía claros y oscuros, como si estuviera viendo el mundo a través de un vidrio sucio que nadie podía limpiar. Los rayos dorados que solían bailar en las paredes se habían convertido en sombras indefinidas. Se levantó y caminó hasta la cocina, donde la calabaza esperaba, partida por la mitad, con sus semillas ya en la basura. Mientras agregaba las piezas de calabaza al guisado, pensó en todas las veces que había repetido ese mismo gesto en tirar las semillas sin pensarlo 2 veces. Sus amigas hacían lo mismo, sus hijas hacían lo mismo. Era algo tan automático como respirar. Esperanza no sabía que al día siguiente, en el mercado de abastos donde compraba sus verduras desde hacía 30 años, un encuentro casual le haría comprender que había estado desperdiciando exactamente lo que más necesitaba. Su propia salvación había estado siempre en sus manos, pero terminaba cada semana en el fondo del bote de basura, mezclada con cáscaras de huevo y sobras de comida. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la habitación que había compartido con su esposo durante 3 décadas, Esperanza tocó a tientas el rosario sobre su mesa de noche.
Sus dedos conocían cada cuenta de memoria, pero sus ojos ya no podían distinguir el crucifijo plateado que había pertenecido a su madre y que había venido desde Michoacán envuelto en un rebozo. Se preguntó cuánto tiempo más podría mantener su independencia, cuánto faltaba para que sus hijos tomaran la decisión que más temían, que fuera vivir con alguno de ellos. Mañana será otro día, se dijo, repitiendo las palabras que su madre solía decirle cuando era niña y tenía pesadillas. Pero esta vez, la pesadilla era su realidad despierta, una realidad donde cada día las cosas se veían más borrosas, donde cada escalón era un peligro potencial, donde cada tarea doméstica se había vuelto un desafío. Cerró los ojos, sin saber que efectivamente mañana sería el día que cambiaría todo, el día en que descubriría que la solución a su problema no estaba en ninguna farmacia cara, sino en algo tan simple que había estado tirándolo a la basura durante décadas. Algo que crecía naturalmente en su propia tierra mexicana, algo que sus ancestros habían usado durante siglos, algo que estaba literalmente al alcance de sus manos cada vez que cocinaba. En la oscuridad de su habitación, con el sonido familiar de los grillos en el patio y el lejano murmullo del tráfico nocturno de Guadalajara, Esperanza se durmió aferrada a una esperanza que aún no sabía que tenía nombre en pepitas de calabaza. La mañana siguiente comenzó con el sonido familiar del despertador a las 6 en punto. Esperanza se incorporó lentamente en la cama, y como cada día desde hacía meses, su primer pensamiento fue comprobar si podía ver el reloj en la mesa de noche. Las manecillas se veían como líneas difusas sobre un fondo blanco borroso. Suspiró y se levantó, tanteando con los pies las pantuflas que siempre dejaba en el mismo lugar. Al dirigirse al baño, tropezó ligeramente con la esquina de la cómoda. Era la tercera vez en la semana. Tengo que tener más cuidado, se dijo, pero en el fondo sabía que no era falta de cuidado, era su vista que empeoraba día tras día. En la cocina, mientras preparaba su café de olla matutino, cometió el primer error del día. Confundió el frasco del azúcar con el de la sal. Solo se dio cuenta cuando probó el café y sintió el sabor amargo y salado que le revolvió el estómago. Tuvo que tirar toda la jarra y empezar de nuevo, desperdiciando café que ya no podía permitirse desperdiciar con su pensión limitada. ¿Por qué me pasa esto?, murmuró, sintiéndose frustrada. Era el tipo de error que había visto cometer a su propia madre años atrás y que entonces le había parecido tan lejano, tan imposible de que le pasara a ella. Mientras esperaba que hirviera el agua para el segundo intento de café, sonó el teléfono. Era su hija menor, Carmen, la que vivía en Puerto Vallarta con su familia. Buenos días, mamá, ¿cómo amaneciste? Bien, mija, aquí preparando mi cafecito. No mencionó el error con la sal. Oye, mamá, ayer hablé con Patricia y me dijo que te ha notado rara últimamente. ¿Está todo bien con tu vista? Esperanza sintió un nudo en la garganta. Sus hijas ya estaban hablando entre ellas sobre su condición. Eso significaba que pronto tomarían decisiones por ella. No es nada grave, Carmen. Solo que necesito anteojos más fuertes. ¿Estás segura? Porque Patricia me comentó que el otro día no quisiste ayudar a la señora Lupita a leer una receta. Eso no es muy típico de ti, mamá. Después de la llamada, Esperanza se quedó pensando en la cocina. Sus hijas la conocían demasiado bien. Siempre había sido la primera en ayudar a cualquier vecino, la que leía las cartas del gobierno para las señoras que no sabían leer. Ahora era ella quien necesitaba ayuda, pero su orgullo le impedía pedirla. Decidió salir a hacer las compras del día, como hacía cada mañana desde hacía 30 años. Se dirigió al mercado de abastos, un lugar que conocía perfectamente. Pero en el camino, algo que nunca le había pasado antes le ocurrió. Se desorientó. Estaba en la esquina de una calle que había caminado miles de veces, pero no podía leer el nombre en el letrero verde de la esquina. Las letras blancas se veían como manchas borrosas. Por un momento, sintió pánico. ¿Dónde estaba exactamente? ¿Era la calle Libertad o la calle Independencia? Un joven que pasaba en bicicleta se detuvo al verla parada en la esquina, claramente confundida. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Necesita ayuda? No, muchas gracias, respondió rápidamente. Avergonzada, solo estoy pensando. Siguió caminando en la dirección que creía correcta, pero después de 2 cuadras se dio cuenta de que se había equivocado. Había tomado el camino más largo al mercado, algo que jamás le había pasado en 30 años de hacer la misma ruta. Cuando finalmente llegó al mercado,
Su estado de ánimo había empeorado considerablemente. Se dirigió al puesto de Doña Rosa, donde siempre compraba sus verduras. Buenos días, Esperanza. ¿Cómo está usted? Bien. Doña Rosa, necesito calabaza para mi guisado. Doña Rosa le mostró varias calabazas, pero Esperanza no podía distinguir cuáles estaban en mejor estado. Antes podía identificar perfectamente las manchas, los golpes, el grado de madurez. Ahora todas las calabazas le parecían iguales, como formas anaranjadas sin detalles definidos. «Esta está muy buena», le dijo Doña Rosa, eligiendo una por ella. «Sí, esa está bien», aceptó Esperanza, sintiéndose inútil. Había perdido la habilidad de elegir sus propias verduras, algo tan básico como respirar para cualquier ama de casa mexicana. En el puesto de carnes, las cosas empeoraron. No podía distinguir entre los diferentes cortes que le mostraba don Raúl. La carne se veía como una masa rojiza, sin características distintivas. «¿Quiere lo de siempre, señora Esperanza? ¿El bistec para asar?» «Sí, lo de siempre», respondió, aunque no estaba segura de que era lo de siempre. Su memoria de las compras se había vuelto tan borrosa como su vista. El camino de regreso a casa fue aún más difícil. Cargaba las bolsas del mandado y trataba de caminar con cuidado, pero tropezó con una piedra que no vio en la banqueta. Por poco se cae, y algunas verduras rodaron por el suelo. Una señora mayor que pasaba por ahí la ayudó a recoger todo. «Tenga cuidado, señora. Estas banquetas están muy mal». «Sí, muy mal», concordó Esperanza, aunque sabía que el problema no eran las banquetas. Era ella de vuelta en casa. Mientras guardaba las compras, se dio cuenta de que había cometido otro error. En lugar de comprar jitomates, había traído tomates verdes. La forma y el tamaño eran similares, pero para alguien con vista normal, los colores eran completamente diferentes. Para ella, todo se había vuelto una paleta de verdes y rojos indefinidos. Se sentó en la mesa de la cocina y por primera vez en muchos años lloró abiertamente. No lágrimas silenciosas como las de la noche anterior, sino un llanto profundo y liberador. Lloró por su independencia, que se desvanecía, por su orgullo herido, por el miedo al futuro. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era su hijo Roberto, el Mayo R, que vivía en Tijuana. «Mamá, hablé con Patricia. Dice que necesitas ayuda». «No necesito ayuda de nadie», respondió con más dureza de la que pretendía a mamá. «No te enojes, solo queremos cuidarte. Patricia me dijo que ya no sales tanto, que ya no haces las cosas que te gustan. Estoy bien, Roberto, solo estoy cansada. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo unos meses? Aquí en Tijuana hay muy buenos doctores para los ojos». La sugerencia que más temía había llegado. Sus hijos ya estaban planeando su futuro sin consultarla. La idea de dejar su casa, su barrio, sus rutinas, le parecía peor que la ceguera misma. «No voy a dejar mi casa», dijo firmemente. «Mamá, sé razonable. Patricia me contó que el otro día te perdiste en tu propia colonia». ¿Cómo sabía Patricia eso? Esperanza no le había contado a nadie sobre su confusión en la calle, pero en un barrio como el suyo, donde todos se conocían, las noticias viajaban rápido. Alguien la había visto desorientada y había corrido la voz. Después de colgar, Esperanza se sintió traicionada. Sus propios vecinos, la gente que la conocía desde hacía décadas, estaban hablando de ella a sus espaldas, reportando sus problemas a sus hijos como si fuera una niña que necesita supervisión. Esa tarde, mientras intentaba ver su telenovela favorita, se dio cuenta de que ya no podía seguir la trama en absoluto. Las voces se mezclaban sin rostros que las identificaran. Los escenarios eran manchas de colores sin forma. Apagó la televisión y se quedó sentada en silencio. Por la ventana entraba la luz dorada del atardecer de Guadalajara, pero para ella solo eran rayos difusos que no iluminaban realmente nada. Podía escuchar a los niños jugando en la calle, el sonido de los coches pasando, la música que salía de la casa de sus vecinos jóvenes. El mundo seguía su curso normal, pero ella se sentía cada vez más aislada de él. Era como si estuviera encerrada dentro de un cristal cada vez más opaco, viendo cómo la vida continuaba del otro lado, pero sin poder participar realmente. Sus rutinas diarias se habían convertido en obstáculos peligrosos. Hacer el desayuno era un campo minado de frascos confusos. Salir a la calle era una aventura arriesgada, donde cada banqueta irregular podía causar una caída. Esa noche, mientras preparaba la cena, volvió a cometer el mismo ritual de siempre. Ampartió la calabaza, separó la pulpa
y tiró las semillas directamente a la basura. Nunca se le ocurrió que esas semillas que desechaba tan automáticamente pudieran ser exactamente lo que necesitaba para recuperar su vista. Había comenzado a evitar las actividades que más disfrutaba. Ya no bordaba los manteles que vendía en el tianguis porque no podía distinguir los colores de los hilos. Ya no leía las novelas que compraba cada mes porque las letras se habían vuelto imposibles de descifrar. Ya no cocinaba recetas complicadas porque confundía ingredientes y cantidades. Su mundo se había reducido a una rutina básica de supervivencia al levantarse. Preparar café si no confundía sal con azúcar, intentar ver televisión aunque solo escuchara voces sin image e ir al mercado confiando en la memoria y bondad de los vendedores. Era una existencia diminuta comparada con la vida plena que había llevado durante décadas. Los errores se acumulaban día tras día. Ayer había puesto detergente en lugar de jabón para lavar trastes. Anteayer había confundido el champú con el acondicionador. La semana anterior había usado vinagre en lugar de aceite para cocinar porque ambos venían en botellas similares. Cada error era una pequeña humillación, una confirmación de que su autonomía se desvanecía gradualmente. Era como si su mundo se estuviera desarmando pieza por pieza, y ella no pudiera hacer nada para detenerlo. Se acostó temprano, agotada emocionalmente. Antes de cerrar los ojos, miró hacia el techo de su habitación, ese mismo techo que había contemplado durante miles de noches junto a su esposo. Ahora solo veía una superficie borrosa de color claro. Mañana, se dijo, mañana todo va a empeorar. No sabía lo equivocada que estaba. Mañana sería el día en que conocería a don Roberto en el mercado, el hombre que cambiaría su perspectiva sobre lo que creía imposible. Mañana descubriría que había estado tirando a la basura la solución a todos sus problemas. Pero lo que vendría a seguir sorprendería hasta a su propia familia. El miércoles amaneció, igual que todos los días recientes, para Esperanza con la familiar. Sensación de despertar en un mundo cada vez más borroso. Pero lo que no sabía era que ese día marcaría el punto de inflexión en su historia. Después del desayuno, tomó su bolsa de mandado y se dirigió al mercado con los mismos temores de siempre. Esta vez, sin embargo, decidió tomar una ruta diferente para evitar la esquina donde se había desorientado el día anterior. Caminó más despacio, tanteando cada paso hasta llegar al puesto de doña Rosa. Buenos días, Esperanza. ¿Cómo amaneció hoy? Bien, doña Rosa, gracias. Necesito las verduras de siempre. Mientras doña Rosa preparaba su pedido, Esperanza escuchó una voz masculina en el puesto de al lado, el de don Esteban, que vendía semillas y chiles secos. Don Esteban, deme 1 kilo de esas pepitas de calabaza, las más frescas que tengan, claro. Don Roberto, estas llegaron ayer de Michoacán. Están perfectas. En Esperanza giró la cabeza, curiosa. Conocía a don Roberto de vista, un hombre mayo que siempre veía en el mercado, pero nunca había hablado con él. Lo que le llamó la atención era algo que había notado antes, pero nunca había procesado. Conscientemente, en don Roberto tenía que ser mayor que ella, pero siempre lo veía leyendo el periódico sin anteojos. ¿Para qué las quiere, don Roberto?, preguntó don Esteban. ¿Va a hacer algún dulce? No, respondió don Roberto con una sonrisa en la voz. Estas son para mis ojos. Llevo 10 años tomándolas y por eso puedo leer el periódico todas las mañanas sin problemas. Esperanza sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Semillas de calabaza para los ojos? ¿Las mismas semillas que ella tiraba a la basura cada semana? Disculpe, se atrevió a interrumpir, acercándose al puesto de don Esteban. ¿Dijo que las semillas de calabaza son buenas para los ojos? Don Roberto se volteó hacia ella. Era un hombre delgado, de cabello completamente blanco, pero con una postura erguida y, efectivamente, ojos brillantes y claros que la miraron directamente. Así es, señora. ¿Usted tiene problemas de vista? Sí. Cada día veo menos. Los doctores dicen que es normal a mi edad. Pero ¿cuántos años tiene usted, si me permite preguntar? 67 años, yo tengo 78, dijo don Roberto con orgullo. Y veo mejor que muchos jóvenes. Todo gracias a estas semillitas. Esperanza no podía creerlo. Este hombre, 11 años mayor que ella, hablaba con la confianza de alguien que no tenía ningún problema visual. ¿Cómo las usa?, preguntó,
sintiendo por primera vez en meses una chispa de esperanza real muy fácil. Cada mañana, en ayunas, me como una cucharada de pepitas de calabaza crudas, las mastico bien y las acompaño con un vaso de agua. Eso es todo. ¿Y realmente funciona? Señora, hace 10 años yo ya usaba anteojos para leer. Mi vista se estaba yendo igual que la suya. Un día, mi compadre de Michoacán, que trabajaba en el campo, me contó este secreto que habían usado en su familia durante generaciones. Me dijo que las pepitas de calabaza tienen algo que se llama zinc y otros nutrientes que alimentan los ojos. Don Roberto se acercó más y bajó la voz, como compartiendo un secreto de familia. Al principio no le creí, pero como ya había gastado mucho dinero en doctores y anteojos sin resultados, decidí intentarlo. A las 3 semanas, noté el primer cambio, podía leer los números del teléfono sin acercar tanto la libreta. A los 2 meses, ya leía el periódico con más facilidad. Y ahora, después de 10 años, tengo mejor vista que cuando tenía 60. Una cucharada, nada más, una cucharada de pepitas crudas cada mañana, en ayunas. Es importante que sean crudas, no tostadas, porque el calor destruye algunos de los nutrientes, y que sean frescas, no rancias. Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. ¿No tiene ningún efecto malo? Al contrario, señora, las pepitas de calabaza también son buenas para otros problemas de la edad. A mí me ayudaron con la próstata, me dieron más energía, y mi esposa dice que hasta mi cabello se ve más fuerte. Don Esteban, que había escuchado toda la conversación, intervino: Anne, es cierto lo que dice don Roberto. Mi padre también las usaba, y muchos clientes me han contado historias similares. Un estudio de la Universidad de Guadalajara confirmó que las pepitas de calabaza contienen zinc, vitamina E y antioxidantes que protegen la retina. ¿En cuánto tiempo se ven los resultados?, preguntó Esperanza, ya completamente convencida. En mi caso, respondió don Roberto, empecé a notar mejoría a las 3 semanas, pero cada persona es diferente. Lo importante es ser constante, todos los días, sin falta, una cucharada en ayunas. ¿Y dónde consigo las pepitas? Aquí mismo con don Esteban, o puede sacarlas usted misma de las calabazas que compra. Solo tiene que lavarlas bien, secarlas al sol por un día y guardarlas en un frasco de vidrio. Duran hasta un mes frescas. Esperanza se sintió como una tonta. Durante décadas había estado tirando a la basura exactamente lo que necesitaba para conservar su vista. Las pepitas que extraía cada semana de las calabazas para sus guisos habían estado ahí, esperando a salvarla. Don Roberto, ¿usted me podría enseñar exactamente cómo prepararlas? Por supuesto, señora. Mire, cuando llegue a su casa, saque todas las semillas de la calabaza. Las lava muy bien con agua fría para quitarles toda la pulpa pegajosa. Después, las pone en una charola y las deja secar al sol por 6 a 8 horas. Hasta que estén completamente secas, pero no tostadas, las guarda en un frasco de vidrio limpio y cada mañana, antes de desayunar, se come una cucharada. Es importante masticarlas bien para que su cuerpo pueda absorber todos los nutrientes. Si quieres más soluciones como esta, suscríbete y activa el sininho. Esto puede ayudar a alguien que amas. Esperanza compró inmediatamente 1 kilo de pepitas ya preparadas con don Esteban, pero también decidió seguir el consejo de don Roberto y preparar las suyas propias en casa. Tenía calabaza fresca que había comprado el día anterior. Una pregunta más, don Roberto. ¿Por qué funciona esto? No entiendo cómo unas semillas pueden mejorar la vista. Mire, señora, no soy doctor, pero lo que me explicó mi compadre es que nuestros ojos necesitan ciertos minerales para funcionar bien, especialmente algo que se llama zinc. Cuando envejecemos, nuestro cuerpo absorbe menos zinc de los alimentos normales. Las pepitas de calabaza son una de las fuentes más ricas de zinc que existen en la naturaleza. También tienen vitamina E, que protege los ojos del daño, y otros antioxidantes que limpian lo que él llamaba la basura que se acumula en la retina. Es como ponerle aceite nuevo a un motor viejo, añadió don Esteban. Los ojos necesitan nutrición específica, y las pepitas se la dan directamente. Don Roberto continuó explicando: el zinc es fundamental para la salud de la retina, esa parte del ojo que captura las imágenes. Sin suficiente zinc, la retina se deteriora y perdemos la capacidad de ver con claridad. Las pepitas también contienen luteína y zeaxantina, que son como lentes de sol naturales que protegen el ojo por dentro. ¿Y por qué?
tienen que ser crudas?, preguntó Esperanza. Porque el calor del tostado destruye muchas vitaminas y cambia la estructura del zinc, haciéndolo menos absorbible. Crudas conservan todos sus nutrientes intactos. Esperanza regresó a casa con una sensación completamente diferente a la de los días anteriores. Por primera vez en meses, tenía esperanza real. No era una promesa vaga de un doctor sobre cirugías futuras o anteojos más caros. Era algo concreto, algo que podía hacer inmediatamente, algo que tenía lógica. En cuanto llegó a su casa, sacó la calabaza del refrigerador y la partió cuidadosamente. Esta vez, en lugar de tirar las semillas, las recogió todas en una coladera y las lavó meticulosamente bajo el chorro de agua fría, quitando cada pedacito de pulpa anaranjada que tenían pegado. Mientras las lavaba, pensó en todas las veces que había repetido este proceso, pero tirando las semillas. ¿Cuántas oportunidades desperdicié?, se preguntó. ¿Cuántos años podría haber tenido mejor vista si hubiera sabido esto antes? Puso las semillas limpias en una charola grande y las sacó al patio, bajo el sol de la mañana. Eran aproximadamente 2 cucharadas de semillas, suficientes para 2 días de tratamiento. Mientras las acomodaba uniformemente para que se secaran parejas, sintió una extraña conexión con sus ancestros, con las mujeres de su familia que probablemente habían conocido estos secretos, pero que se habían perdido con el tiempo. Esa misma mañana tomó su primera cucharada de las pepitas que había comprado con don Esteban. Las masticó lentamente, saboreando su textura cremosa y su sabor suave, casi dulce. No era desagradable en absoluto. Las acompañó con un vaso de agua, tal como le había indicado don Roberto. Diosito, oró mientras se las comía. Si esto realmente funciona, prometo que nunca más voy a tirar estas semillas. Y voy a contarle a todas mis amigas para que no cometan el mismo error que yo. Durante el resto del día, Esperanza se sintió diferente. No era que su vista hubiera mejorado inmediatamente, pero tenía una sensación de estar haciendo algo activo para solucionar su problema, en lugar de simplemente resignarse a empeorarlo. Era como si por primera vez en meses hubiera recuperado algo de control sobre su destino. Llamó a su hija Patricia para contarle sobre su encuentro con don Roberto. Pepitas de calabaza, mamá, ¿estás segura de que eso no es peligroso? Patricia, el señor tiene 78 años y ve perfectamente que puede tener de malo una semilla natural. No sé, mamá, tal vez deberías preguntarle al doctor González. Mija, el doctor González me dijo que mi problema no tiene solución hasta que esté lo suficientemente grave para una operación. Esto no me va a hacer daño, y si me ayuda, aunque sea un poquito, vale la pena intentarlo. Por la tarde, revisó las semillas que había puesto a secar. El sol de Guadalajara había hecho su trabajo, estaban perfectamente secas, pero conservaban su color natural. Sin haberse tostado, las recogió cuidadosamente y las guardó en un frasco de vidrio que había lavado especialmente para ellas. Esa noche, Esperanza se acostó con una sensación que no había experimentado en meses en expectativa positiva. Por primera vez desde que comenzaron sus problemas visuales, se iba a dormir pensando en algo que podría mejorar en lugar de algo que empeoraría. Mañana empieza mi verdadero tratamiento, se dijo, sosteniendo el frasco contra la luz que entraba por la ventana. Las pepitas se veían hermosas, como pequeñas promesas de esperanza guardadas en cristal. Por primera vez en mucho tiempo, mañana era una palabra que no la llenaba de temor, sino de esperanza. Había encontrado algo tan simple como una cucharada de semillas, pero tan poderoso como la posibilidad de recuperar su independencia y su vida normal. Se durmió pensando en don Roberto, en su vista clara a los 78 años, en la sabiduría antigua que había estado esperándola todo este tiempo en su propia cocina. La solución no había estado en doctores caros ni en tratamientos complicados. Había estado ahí, en las semillas que tiraba cada semana, esperando pacientemente a que alguien le dijera su secreto. 3 semanas después de su encuentro con don Roberto, Esperanza se despertó como cada mañana, pero esta vez algo era diferente. Al abrir los ojos y mirar hacia la mesa de noche, pudo distinguir claramente las manecillas del reloj sin tener que acercarlo a su rostro. Eran las 6:15. ¿Será posible?, murmuró, incorporándose lentamente en la cama.
Tomó el frasco de pepitas que ahora mantenía siempre en su mesa de noche y se dirigió a la cocina para tomar su dosis matutina, un ritual que había cumplido religiosamente durante 21 días consecutivos. Mientras masticaba lentamente su cucharada de pepitas con el vaso de agua, notó que podía leer la fecha en el calendario de la pared sin entrecerrar los ojos. Era 15 de octubre, hacía 3 semanas. Ese mismo calendario había sido solo una mancha blanca borrosa. Se acercó a la ventana de la cocina y miró hacia el patio de la señora Carmen. Por primera vez en meses, pudo distinguir claramente los geranios rojos que tanto admiraba. No eran solo borrones de color, sino flores definidas con pétalos individuales que podía contar si se concentraba. «Dios mío», suspiró, sintiendo que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de frustración, sino de gratitud profunda. Durante esas 3 semanas, los cambios habían sido graduales pero constantes. La primera semana apenas había notado una pequeña mejoría, podía leer los números grandes del teléfono sin acercarlo tanto. La segunda semana, las letras de las etiquetas en los frascos de la cocina se habían vuelto más